con la gracia de Dios avanzando y en este tema de la política, pues nada está dicho, siempre tenemos algo nuevo. Este doctor González Posada, él es abogado y político muy reconocido. Doctor González Posada, queríamos preguntarle acerca de las declaraciones del premier Guido Bellido sobre el canciller. Ninguna persona cuestionada va a estar en esta responsabilidad. Para usted, ¿cuál es el perfil ideal que debería tener el próximo canciller? Mire, primero yo tengo la sensación que el Perú ha ingresado a un mundo de oscuridad absoluta, ¿no? Porque desconocemos algo fundamental. Si este gobierno está aplicando el plan de gobierno, proyecto inicial que lanzó la candidatura de Pedro Castillo, o si lo ha dejado de lado. No ha habido ninguna referencia directa de parte de ellos de que ese programa ha sido dejado de lado. Y lo digo porque precisamente ese programa contiene un conjunto de ideas, fuerzas que se están aplicando de alguna manera en este gobierno en el tema de la Cancillería, por ejemplo, ¿no? Uno, el anuncio de retiro del Grupo de Lima, que se ha constituido por 20 países del hemisferio que irradiaron a otras naciones y en conjunto sumamos 60 estados los que reclamamos en Venezuela por los derechos humanos, por la libertad de los presos políticos, por el respeto de una asamblea constituyente que fue allanada por matones y por elecciones libres, es decir, por causas justas. Fuimos 60 en los países. Pero obviamente la gran campaña del chavismo era liquidar el Grupo de Lima, y así lo dijeron la gente de Perú Libre. Está en su programa y lo está aplicando, lo intentó aplicar el canciller. Y con ello también hay otras señales poderosas, ¿no? En el programa también de ellos dicen que hay que retornar a UNASUR. ¿Qué es UNASUR? Un grupo de 12 Naciones Unidas, de las cuales se retiraron 8 o 9. ¿Y por qué lo hicieron? Porque simplemente se había convertido en una plataforma del chavismo en defensa de un régimen totalitario. Y la gran edificación que hicieron en Quito por encargo de Correa, el presidente que lo siguió en el cargo, Lenín Moreno, se la retiró y la entregó a una universidad de lenguas aborígenes. Entonces, UNASUR no existe, el Perú se retiró y el canciller que estuvo fugazmente por el ministerio anunció que iban a pedir dejar sin efecto ese retiro. Entonces, hay señales que han demostrado la cercanía del gobierno con regímenes totalitarios donde prima, digamos, la miseria más absoluta, la falta de medicamentos, de alimentación y el escape de cientos de miles de personas en busca de un mundo mejor. A eso nos condujo este paso fugaz de Béjar por la Cancillería. Entonces yo le decía que estamos en la oscuridad porque hasta ahora nadie le ha preguntado al presidente, oiga usted, ¿sigue o no vigente el plan de gobierno original que trata sobre ese tema, pero también estatizaciones y nacionalizaciones de yacimientos gasíferos, revisión de tratados de libre comercio que el Perú ha suscrito con un total de 60 países, de la Alianza del Pacífico y de otros procesos vigorosos que le han dado modernidad al Perú y un espacio muy amplio para nuestro comercio internacional. Entonces, mientras eso no se defina, somos un país que no sabemos hacia dónde nos lleva el gobierno y yo mucho me temo que el gobierno tampoco sabe a dónde está yendo. Estamos decididos en la oscuridad, en momentos donde la pandemia sigue sacudiendo a la población, que la crisis económica es manifiesta, que no se han recuperado por lo menos 1,5 millones de empleos que se perdieron con el COVID-19, que las inversiones se han retraído, se han frenado, que hemos caído en la bolsa de valores, que el dólar ha subido y que el desempleo continúa, como también continúa, en este caso acrecentada, la delincuencia en sus formas más perversas como es el sicariato. En ese momento, en lugar de dar sosiego al Perú, de buscar la concertación y el entendimiento, lo que ha hecho el gobierno es simplemente disparar por a todo lado, crear confusión, alarma. Hay ministros que no pueden seguir siendo ministros, pues porque no califican para el cargo. Usted me hace la pregunta.
no calificaba a Béjar, evidentemente porque colisionaba con toda la línea política de la Cancillería. El ministro de Defensa es un suboficial de la PIP retirado. A mí no me parece un suboficial de la policía pueda estar al mando del Ministerio de Defensa, y deben ser subalternos de él, por supuesto, los comandantes generales del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea. El ministro de Trabajo tiene serios cuestionamientos por sus vinculaciones con Movadez, procesos abiertos. Entonces, así como eso, aparte de que fue suspendido 31 días por falta de trabajar. Entonces, así como esos nombramientos, ha habido otros que han provocado este clima de tensión, de incomodidad al Perú, porque se llega al gobierno no para hacer lo que se da la gana, se llega al gobierno para un plan. No tienen plan de gobierno, porque no lo han definido. Se llega al gobierno con los mejores cuadros que puedan representar al país. No lo tienen. Entonces, esta es la situación crítica que estamos frente a una presentación del gabinete en muy pocos días. Doctor González Posada, efectivamente tenemos una presentación del gabinete y hemos tenido también las declaraciones del primer Bellido, que indica pues que esta es una voluntad y criterio de los congresistas, ¿sí? Pero también tenemos, por un lado, algunas apreciaciones de analistas políticos que dicen que sí, luego de un gran debate, eso es lo que se dice, ¿no? Al fin y al cabo le van a dar el voto de confianza, pues porque lo que va a primar es que no ir a un segundo pedido con un nuevo gabinete de un voto de confianza y quizás llegar a un cierre del Congreso, porque antes de cualquier tema prima sobre algunos congresistas el tema de que de la inversión que han tenido, o sea, tristemente también podemos decirlo de esa manera, ¿no? ¿Usted cree eso? Que al fin y al cabo, luego de que tanto tema va a haber el día Algunos de habrán este así, ¿no? debate, Que por temor de pedir la chamba, extiendan un voto de confianza a un gabinete que no lo merece, por la gente que tiene al frente y que no representa los valores y los principios que espera el Perú de sus gobernantes, ¿no? Espero que no ocurra, espero que el gobierno recapacite, retira al premier Bellido y algunos ministros que saben muy bien el mandatario que no dan la talla para ejercer el cargo, y todo eso generará una distensión, una vocación de concertación, de entendimiento entre las fuerzas políticas y la sociedad civil, porque al final todos somos una unidad como peruanos, ¿no? Que no podemos lastimarnos ni atropellar unos a otros. Cada uno tiene un pedazo de verdad. La ciencia política significa que hay que unir todas esas verdades en una sola y darle impulso. Y el Perú necesita ese impulso. No ha superado la crisis sanitaria, no ha superado la crisis económica, no ha superado la crisis de seguridad. Y eso solamente se consigue a través de una gran concertación, ¿no? Que expresa el sentimiento de un país que quiere crecer, desarrollarse, tener inversiones, una economía sana, mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, que los ciudadanos puedan transitar por una calle sin temer que un sicario avalee a otra persona y por ahí le caiga una bala, porque todas estas cosas se están presentando, y además a esos fenómenos usted ve, los alimentos están disparándose, en la bolsa de valores las acciones de las principales empresas peruanas se han derrumbado, el dólar sigue en la alza. Entonces todos son señales de que estamos afirmados en un piso de hielo frágil, que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, porque ese piso de hielo frágil se puede quebrar, se puede romper y se puede hundir en su conjunto esa nave que se llama Perú. doctor González Posada, aunque no es un tema político, pero sí se trata del primer mandatario, el día de hoy han habido en los WhatsApps, en las redes sociales, una foto del profesor Castillo con una dama y le quieren atribuir pues un cierto tema de una vinculación amorosa, por lo que dejan entrever, ¿no? ¿A usted le parece, digamos, le digo porque usted es político, ¿no? Que sea correcto este tema, porque ya hasta en la televisión hemos visto que están tratando de ver cuando el profesor Castillo pues tiene su esposa, tiene sus hijos, ¿no? Lo acabamos de ver, entonces, y esas fotos, según esta señora, hace referencia pues de hace tiempo. Esto no es un programa de espectáculo, por supuesto tampoco, pero de todas maneras queremos ver
porque el sentido ya quizás del tema del ataque de las redes sociales ya no es al terruqueo o a decirle que es terruco o que tiene algún tipo de vinculación, sino ahora ya es un tema de infiel, ¿no? Por ahí va también la política, usted que tiene tanta trayectoria, la política saca todos los trapitos al aire o inventa temas. Mire, lamentablemente las redes y los mismos medios de comunicación han degradado mucho la función del político, ¿no? Están buscando cómo tomarle una foto cuando uno está en una situación incómoda. Bueno, ese es el hombre público o la mujer pública está expuesto, es una especie de vitrina para que me miren. Entonces, cuando se captan fotografías o imágenes, evidentemente los medios de comunicación preguntan quién es esta persona. No me refiero a ese caso porque no lo he visto, ¿no? Y yo en lo personal soy muy prudente de hacer cualquier referencia vinculada a la intimidad, no solamente del presidente, sino del periodista, del legislador, de cualquier ser humano. Hay que ser muy recatado. Es como algunos pretenden vincular al padre con el hijo. Si el padre hizo esto, entonces el hijo debe sufrir las consecuencias. No, Que no hemos debería vivido, ser, claro que vivimos sí, son temas un mundo, privados. doctora, vivimos un mundo de confrontación, de escándalos, de enfrentamientos, de odios, porque todo lo que está pasando hoy día es resultado del odio. No hay otra explicación por la cual nosotros lleguemos a concluir que el resultado de la elección es consecuencia de la escogencia de un candidato y de un programa de gobierno que el país necesitaba, porque no es así. Si la gente hubiera leído, por ejemplo, el programa de Perú Libre, que es absolutamente chavista, yo creo que jamás se hubiera votado por la opción de un régimen no solamente totalitario, sino corrupto como el de Maduro, y donde la economía está derrumbada. No hay empleo, no hay medicinas, no hay comida, hay millones de seres humanos que salen a la calle. Yo ponía siempre como un ejemplo del desastre económico el siguiente. En Venezuela el salario mínimo vital del trabajador es de exactamente $2.35 al mes. ¿Eh? En el Perú son 930 soles, que deben ser 200, no sé cómo estará el cambio, pero es por lo menos de 225, $230. Es decir, 100 veces más que en Venezuela. El trabajador peruano gana 100 veces más como salario mínimo vital que en Venezuela. Entonces yo no entiendo cómo alguien puede escoger como modelo solamente un hombre torpe como Evo Morales lo hace, no un modelo fracasado donde va a ganar 100 veces menos. No hay razonabilidad, digamos, en ese voto. Pero bueno, eso ha sido consecuencia de la labor de Zapa, de Vizcarra, cuyo daño nunca se lo vamos a perdonar, porque desestabilizó las instituciones, las politizó, quebró al Congreso con una famosa interpretación de la Constitución, jugó a las encuestas, creó enconos y odiosidades, y bueno, estamos cosechando lo que se sembró. Debemos superar este mal momento para bien del Perú, y eso depende de un esfuerzo de todos, del presidente, de la oposición, de los medios de comunicación, comenzando el jefe de Estado. No puede pedir el jefe de Estado que la prensa no le diga algunas palabras fuertes cuando hay pendiente una denuncia penal contra Willax, contra sus periodistas más importantes, contra Beto Ortiz, contra Milagros Leiva, contra Phyllis Butter, ¿no? Firmada por el propio presidente, que se le envió al ministro de Transportes del gobierno anterior, y eso da curso a una investigación con amenaza de detención y otras acciones de esa naturaleza. Al periodismo se le respeta, no se le intimida, y por eso lo digo con toda claridad, ¿no? Porque además vivimos en un estado donde un presidente no habla, no da conferencias, no opina, simplemente murmura, y hay que tratar de interpretar sus murmullos, y cuando se le dice por qué no habla, señala porque me distorsionan. Y yo le preguntaría, señor, ¿qué lo podemos distorsionar si usted no se comunica con la población? Entonces tenemos que revisar Doctor todas esas González Posada,
hemos visto ayer, antes de ayer también, que aparentemente el profesor Castillo se está tratando ya de reunir con la prensa, incluso con Erasmo Wong, algo que fue criticado por sus propios trabajadores, los periodistas de Willax. Entonces, pareciera que está tratando de cambiar un poco el discurso y de tener algo de más empatía con los periodistas que saludamos el tema. Pero dicho sea de paso, en honor a la verdad, como decimos los abogados, en el caso de Willax, por ejemplo, yo fui tocada en un reportaje que fue el Joyón, donde colocaban las fotos de él, en ese momento no era ministro de Defensa Walter Ayala, unas fotos aparentemente con unas señoritas, ¿no? Él decía que era divorciado, decía en ese reportaje, luego sacan parte de este programa cuando yo entrevisto al doctor Palacín, eh, y la partecita nada más que yo digo, después de este tema de las elecciones, ojalá que las aguas lleguen a su buen cauce, lo único que digo yo, nada más. Y luego de ahí sacan una parte de mi, ay, ya me muero un ratito, una parte de mi imagen, ¿no? Como candidata al Jurado Nacional de Elecciones, y al final dicen toda una maquinaria, algo así, política, rumbo al Jurado Nacional de Elecciones y me sacan a mí. Algo que me parece, pues, totalmente fuera de la realidad, porque es así, ¿no? O sea, yo hago una labor periodística, entonces, en ese caso es un periodista contra otro periodista. Es decir, si ellos hablan de libertad de expresión, está bien, pero yo también tengo una libertad de expresión, así como le entrevisto a usted, yo entrevisto a muchas personas y le dejo decir su verdad y muy bien, y el público es el que al fin y al cabo aprende de lo que dicen nuestros invitados, pero también nosotros decimos, el periodista debe transmitir con la verdad. Yo, horas antes de ese reportaje, hablé con Claudia Toro, que me llamó y me dijo, doctora Morocho, pero usted es candidata y cómo puede entrevistar a las personas. Y dije, yo hago una labor periodística y entrevisto a las personas, y sean derecha, izquierda, de, independientes, etcétera, así, y luego años, ¿no? He entrevistado a artistas y le dije que mi tema es un tema periodístico, pero fui atacada por ese medio. Entonces, en lo personal, ¿no? Yo, por mi parte, mandé sus cartas notariales, nunca se rectificaron, pero eso es importante decirlo. A veces también se excede, ¿no? No sé qué puede haber pasado en los demás casos, yo hablo por mi persona, pero a veces nosotros debemos hablar siempre con la verdad. En ese aspecto, ¿no? Le hablo con respecto a la casa televisiva. Ahora yo veo que ya el presidente Castillo se ha reunido con todos, incluso con Erasmo Wong, parece que, que quiere sobrellevar las cosas, que sería lo mejor, ¿no? En aras de la democracia, de la independencia, de respeto a los derechos tanto de la opinión, de todos los peruanos, porque los peruanos debemos tener también una libertad de expresión y también canales independientes que cada uno vea, vigile y desde su punto de vista periodístico también denuncie, porque muchas de las denuncias que terminan en la fiscalía son gracias al periodismo, al buen periodismo de investigación que se ve respaldado con pruebas. Mire, yo veo, con lo que me dice usted, que esa reunión del presidente con algunos directores de medios de comunicación, desde mi perspectiva, ha tenido como objetivo dar una imagen de una apertura que lamentablemente no se ha trasladado en hechos concretos como es una comunicación directa con los medios de prensa, responder preguntas y repreguntas y algo más. A los pocos días de esa reunión vimos la escena, digamos, repudiable de que gente de seguridad del presidente sacó en pellones a una periodista del canal del Estado. De Canal 7. Yo no le escuchaba al presidente pedir disculpas, ¿sabes? ¿Qué es lo que debía hacer? Es decir, yo lamento mucho este incidente. Entonces hay cosas que están pasando, pues sí que no deben pasar. Por lo pronto, serenarnos, entender que este barco solamente saldrá a flote en la medida que concertemos, que nos entendemos por principios y valores, no que seamos claros en nuestras propuestas, en nuestros planteamientos y en nuestros cuestionamientos. Así que yo espero que esto se logre pronto porque veo muy mal el Perú, se lo digo con toda razonabilidad. Las instituciones han implosionado,
el Poder Judicial, un Ministerio Público realmente que la gente desconfía. Creo que hablamos la vez anterior sobre el problema con alguna amplitud. Una Junta de Justicia, por ejemplo, mi pregunta, ¿qué hace un ministro del Interior en ese cargo cuando no renunció a la Fiscalía que debía hacerlo? Es absolutamente inconstitucional, absolutamente incompatible, absolutamente inconstitucional, absolutamente incompatible que un ministro del Interior sea a la vez fiscal. Él debió renunciar, no renunció, pues muy bien, ha cometido una infracción constitucional. Y yo me pregunto, ¿dónde está la Junta de Justicia? La Junta Nacional de Justicia, ¿dónde está la Fiscalía? No pasa nada, él sigue en el cargo. Y eso no puede ser, pues hay normas legales, constitucionales, procedimentales que deben ser respetadas en cualquier sociedad democrática. Se debe actuar conforme a la legalidad, efectivamente. Estamos hablando No pues debe de haber corona para nadie. no dan la talla. No dan la talla, ¿no? Porque ahí ha debido reaccionar de inmediato la Junta Nacional de Justicia. La Fiscalía, el mismo ministro sí ve cometido un error, no debe jurar como ministro manteniendo el cargo de fiscal. Entonces, ¿qué se le viene ahora? Obviamente se le ha venido una interpelación y un pedido de censura que tiene frondoso apoyo de carácter legal. Doctor González Posada, como siempre, un placer tenerlo acá en el programa. Lo tendremos invitado una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Buenas noches. Gracias. Ha sido el doctor Luis González Posada, abogado, político, analista también, y hemos visto el tema de la coyuntura.